Comunidad del Perpetuo Socorro, mandándoles el mensaje del día a la Comunidad del Perpetuo Socorro y a otras, a las comunidades que gusten también y que les sirva esta reflexión. Esta semana comenzamos con un evangelio distinto. Recuerden ustedes que estábamos reflexionando el evangelio de Marcos, ahora vamos a reflexionar el evangelio de Mateo. Vamos a estar durante unas semanas reflexionando este evangelio. Voy a leerlo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vean ustedes lo que encontramos en el Evangelio y sobre todo me gusta hacerles hincapié cuando iniciamos la semana, porque pareciera que es el rumbo que nos marca el Señor, pero no solamente es la semana, sino es caminar haciendo lo que el Señor nos está mandando. Y pues son las bienaventuranzas. Constantemente es la palabra dichosos. Si nosotros la traducimos o la ponemos en otra forma, podríamos decir felices. ¿Felices quiénes? Y empieza a decirnos, primero, felices los pobres de espíritu, los que no sufren la mordedura del egoísmo, de la soberbia, de la prepotencia, sino que son pobres de espíritu. Saben que todo lo que tienen les viene de Dios. Saben que lo que tienen ha sido también colaboración de otros. Es ahí los que no nos adjudicamos cosas, sino que decimos, aún mi título, aún mi profesión, gracias a mis padres y gracias a Dios que estos son los pobres de espíritu. Valoran todo lo que tienen, pero saben que no es por ellos, sino es por la cooperación de todos los que están a su alrededor. Y tienen siempre un corazón agradecido, por lo tanto, también siempre tienen un corazón generoso. Y quien tiene un corazón generoso y un corazón agradecido, mire, no se preocupa por mucho. Disfruta de cada cosa que hace porque la hace en ese agradecimiento a Dios. Y luego habla de los que lloran. Dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Llorar por qué? Quizá porque me veo al espejo y no alcanzo todavía la talla del auténtico cristiano y me da mucha tristeza y lloro. Lloro porque quizá me veo al espejo y descubro todas las fallas que he realizado, que he hecho y que con eso he ofendido a Dios y me he ofendido a mí mismo. Dichoso aquel que llora, pero que también trata de cambiar. También descubre su pecado y empieza a cambiar. ¿De qué sirve una persona que viene a confesarse si no está arrepentida? Si no llora, si no le duelen sus pecados, va a seguir haciendo lo mismo. Y entonces otra vez en el mismo sufrimiento. Dichoso aquel que llora, pero se esfuerza en cambiar. Dichosos los sufridos, y esto complementa esta anterior. Los sufridos son aquellos que se esfuerzan en ser mejores cada día, que se esfuerzan en hacer las cosas bien, que se esfuerzan en vivir el Evangelio. Esos son los sufridos. Los sufridos hablamos de aquel como que está subiendo la montaña, quiere alcanzar la cumbre y para eso tiene que exigirle a sus piernas, tiene que exigirle a su ánimo para poder seguir. Dichosos son los sufridos por hacer el bien, por vivir las cosas bien. Entonces ellos serán consolados. Dice la palabra, dichosos los sufridos porque heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir? Conquistarán todo lo que se propongan, porque están dispuestos a sacrificarse. Es aquello que decía Jesús, si me quieres seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No es otra cosa sino que termino el camino, quiero llegar a esa meta y yo sé que implica todo esto. Si nosotros elegimos a Dios,
sabemos que implica renuncia, sabemos que implica a veces servicio, etcétera. Ahí es donde nosotros le damos una respuesta al Señor. Dichosos los sufridos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir esto? A que los justos, los que constantemente quieren que se manifieste entre los hombres la justicia, pero que antes ellos mismos la practican, que no pueden exigirle al otro algo que ellos no están dispuestos o no son capaces de dar. Dichosos los justos son aquellos que buscan que todos podamos participar de lo que el Señor nos ha dado para todos. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué nos dice? Que si luchas por la justicia, que si eres justo, el Señor te saciará de esa justicia. Y luego dice, dichosos los misericordiosos. Y aquí simplemente recuerdo lo que dice el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros somos perdonados por ti. No es otra cosa sino ser misericordiosos, es comprender al hermano, porque el día de mañana necesitaré que me comprendan a mí, pero también porque quiero que el Señor me comprenda a mí. Y aquí les pongo un ejemplo. Quizá el hermano hoy amaneció enojado porque no durmió bien, ¿no? Y nosotros trataríamos de comprender y de ponernos en sus zapatos. Está malhumorado porque pasó esto. ¿Qué hubiera yo hecho si me pasa lo mismo? Lo mismo. Y entonces trato de ser misericordioso con el otro, de tal manera que no creo resentimientos, no creo corajes en mi interior para con el otro. Y luego dice, los limpios de corazón. Esta es una bienaventuranza hermosísima, porque es aquella que no tiene prejuicios, sino que ve al hermano como hermano. Ve al otro, si el otro me dice una cosa, yo le creo, porque no veo más allá. Aun cuando los demás vienen y me dicen, es que aquella persona es esto, y me dan toda su lista de defectos, yo, si soy limpio de corazón, voy a aceptar a la otra persona y que me muestre lo que ella es, y voy a aceptarlo como tal. El cristiano auténtico es aquel, si vive esta bienaventuranza, es aquel que acepta también de Dios lo que él mismo ha recibido o ha conocido a través de la Sagrada Escritura. ¿Crees? Moverás montañas. Y así lo cree. Los limpios de corazón son aquellos que no tienen otro prejuicio, sino simplemente lo que reciben de primera mano. Y luego dice, dichosos también los que trabajan por la paz. Es otra de las cosas que nosotros tendríamos que hacer. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos que se nos llame hijos de Dios? Entonces pon paz. Empieza por tu interior y luego sigue con los demás. ¿Cómo se pone la paz? Dando sermones. No. Yo creo que es mostrando el perdón, mostrando el amor que va más allá de las debilidades o de las carencias del hermano. Es ahí donde se pone paz. Los que aman la paz son aquellos que son insultados y responden con una sonrisa y responden con un gesto amable. Tratan de cambiar lo que los demás quieren que recibas como ofensa, la tratan de cambiar y más bien lo toman como una falla del hermano que yo lo acepto porque al fin y al cabo es mi hermano. Y termino con la bienaventuranza de aquellos perseguidos por causa de la justicia, porque los injuriarán, los perseguirán, etcétera. Todo eso que nos dice el Señor. Miren, cuando nosotros vivamos estas bienaventuranzas, entonces nos daremos cuenta de que a muchos no les vamos a caer bien. Y quizá diremos, pero ¿por qué no le caigo bien si estoy haciendo lo mejor posible, me porto bien, etcétera? En este mundo, los justos, en este mundo los pobres de espíritu, en este mundo los que sirven, los que se ponen al servicio de los demás, los que buscan la justicia, los que hablan con verdad, no caben, porque es un mundo de injurias, es un mundo de mentiras. Pero es aquí donde nos puso el Señor para que empecemos a mostrarle al mundo, a los otros hombres, que la plenitud de vida, la felicidad auténtica, lo dichoso se alcanza cuando seguimos estos mandatos de Jesús. Esforcémonos. Empezamos la semana con este evangelio. Sería bueno que ustedes y yo nos propusiéramos vivir estas bienaventuranzas y verán cómo al final de la semana nos experimentaremos satisfechos por lo que hemos hecho. Dichosos
por lo que has vivido. Y ojalá se prolongue durante toda nuestra vida esta enseñanza. Dios los bendiga y a trabajarle, a esforzarnos hombro con hombro.